Buenas tardes, mi grupo está conformado por Yangeli Rentería Cuero y quien les habla, Bianca Casa Cisnero. El día de hoy le hablaremos acerca de los paradigmas de programación, los tipos de paradigmas de programación, la programación lógica, la programación funcional, el PROLOG y el Dr. Rake. Un paradigma de programación es una propuesta tecnológica que es adoptada por una comunidad de programadores cuyo núcleo central es incuestionable en cuanto a que unívocamente trata de resolver uno o varios problemas claramente delimitados. Dentro de los paradigmas de programación encontramos una programación declarativa y una programación imperativa. El imperativo es donde los programas se componen de un conjunto de sentencias que cambian su estado. Son secuencias de comandos que ordenan acciones a la computadora. Y el declarativo es el opuesto al imperativo, es decir, que los programas describen los resultados esperados sin listar explícitamente los pasos a llevar a cabo para alcanzarlos. Existen diferentes tipos de paradigmas de programación, como ya lo había dicho antes, pero en un momento hablaremos de los funcionales y lo lógico. Ahora están los orientados a objetos, que es el comportamiento del programa donde es llevado a cabo por objetos, entidades que representan elementos del problema a resolver y tienen atributos y comportamientos. Paradigma de programación funcional. La programación funcional se basa en el uso de las funciones matemáticas para producir mejores efectos y que sus resultados sean más eficientes. La recursividad es una de las características de programación funcional, es decir, que las funciones recursivas se invocan a sí mismas, permitiendo que una operación se realice una y otra vez hasta alcanzar el caso base. Los tipos de datos primitivos son aquellos que no se definen según otro tipo de datos. Algunos ejemplos de tipos de datos primitivos son string, float, decimal, Array y Kernel. La programación lógica se basa en la definición de reglas lógicas para luego, a través de un motor de inferencias lógicas, responder preguntas planteadas al sistema y así resolver los problemas. Dentro de estas hay algunas características. El indeterminismo es una característica de la programación lógica, es lo contradictorio al determinismo, es decir, que los acontecimientos no dependen de un proceso causal lineal, esto es por necesidad, sino de un proceso no lineal, es decir, al azar. La variable lógica es una variable que solo puede tener dos valores posibles, de forma que un valor excluye al otro. Es decir, que si tiene un valor el otro no puede ser. Por ejemplo, está el sí y el no, o también el 0 y el 1. Un ejemplo sería que si vienes mañana, solo se tiene una respuesta para este, que debe ser sí o no. Si es sí, no puede ser no, o al contrario. Las funciones son datos de primer orden de los lenguajes funcionales. Un dato de primer orden es aquel que puede ser asignado a una variable, puede ser pasado como argumento a una función, puede ser devuelto como resultado de una invocación a una función y además puede ser parte de un tipo mayor. El Prolog es un lenguaje de programación lógico e interpretado usado habitualmente en el campo de la inteligencia artificial, ideado a principios de los años 70 en Francia. El lenguaje de programación lógico está diseñado para representar y utilizar el conocimiento que se tiene sobre un determinado dominio. Los programas en Prolog responden preguntas sobre el tema del cual tienes conocimiento. Estas son algunas de las características del lenguaje de programación lógico conocido como Prolog. Es un lenguaje declarativo, utiliza una base de conocimiento que se compone de hechos y reglas. La información se extrae a través de consultas. El Dr. Rake es un propósito general multiparadigma del lenguaje de programación. En el LIS esquema familia, uno de sus objetivos de diseño es servir como plataforma para la creación,
el diseño y la implementación del lenguaje. El lenguaje se utiliza en una variedad de contextos como secuencias de comando, programación de propósito general, educación en ciencias de la computación e investigación. Algunas de las características del Dr. Radke son el uso de macro, de módulos, de clausura, de recursión en cola y mucho más, que le permiten ser usados para la realización de todo tipo de tareas, desde la generación de gráficos a web scrapers. La principal característica de Radke es la capacidad de crear y extender nuevos lenguajes. Esto es posible gracias a una serie de componentes, entre ellos un sistema de módulo capaz de enlazar código y manejar espacios de nombre, un sistema de macros que permite la creación de nuevas formas sintácticas, un sistema de tiempo de ejecución que ofrece muchas opciones a los nuevos lenguajes, entre otros. El recolector de basura Radke puede ser usado con 3 recolectores de basura distintos. Entre estos está el Boehm, que es un recolector de basura conservador. Fue el primero en ser utilizado. Senora GC es otro. Es una alternativa, también de la familia de los recolectores conservadores, usada principalmente para depurar programas y encontrar fugas de memoria. Y está el gestor de memoria en movimiento, también conocida como 3M. Se trata de un recolector preciso, por lo que no presenta algunos de los problemas de las alternativas. Muchísimas gracias por escucharnos.